Buenos días, gracias, presidente. España lleva demasiados años sufriendo una inmigración ilegal masiva sin precedentes por culpa de una izquierda que en España y en Bruselas se ha afanado por abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas, no por solidaridad, sino por interés. A mí me daría vergüenza repetir tantas veces la palabra solidaridad teniendo en cuenta por lo que están pasando los españoles hoy en España y siendo usted ministro de este Gobierno. Una culpa compartida con el Partido Popular, unos porque creen que ser solidario es hacer pagar a los españoles la manutención de miles de personas que vienen irregularmente y los otros por miedo a que negando lo primero se les acuse de racistas. Solamente en el año 2024 llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales, casi 47.000 de ellos solamente en Canarias, es decir, 5 veces la población del Hierro llegó exclusivamente a Canarias. Esto es precisamente lo que, entre otras cosas, ustedes denuncian en las primeras líneas de la exposición de motivos. Ya lo advertimos nosotros y yo personalmente se lo advertí a usted, señor ministro, y al presidente de Canarias, que no iban a ser 300, que serían cada vez más y que probablemente dentro de unos meses nos tendríamos que volver a reunir para hablar de lo mismo. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes. Usted mismo, señor ministro, usted mismo ha reconocido esta mañana en una entrevista que no tienen los datos oficiales del número de menores que hay en España. O sea, usted es ministro de Política Territorial y viene a presentar un decreto para el reparto de menas por España y no conoce el número oficial de menas que hay en España. Entonces, ¿usted para qué está? ¿Y la ministra de Infancia para qué está? Es decir, que la solución al colapso es repartirlos por toda España con medidas que suponen un efecto llamada para que sigan llegando de la mano de las mafias y sigan saturando las islas del país, que es la puerta de entrada a Europa por el sur. ¿Cuándo piensan ustedes que va a terminar esto? Usted ha hecho aquí unas comparaciones, unas burdas comparaciones. Usted ha dicho que los españoles en algún momento de la historia también emigramos a otros países. Claro que sí. Pero lo que no hicimos fue violentar las leyes ni las fronteras. Los españoles que se fueron a otros países lo hicieron respetando un orden y unas condiciones jurídicas impuestas por el país en su legítimo ejercicio de su soberanía. No es comparable y usted lo que ha hecho ha sido insultar a nuestros abuelos. Y otra comparación burda que ha hecho ha sido comparar a los que vienen huyendo de una guerra que sí existe, como en Ucrania, y que ustedes financian con la importación de gas ruso para blanquear la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas. Una burda comparación donde insulta a los que huyen de una guerra de verdad y a los abuelos de los españoles que tuvieron que emigrar a otros países. La inmigración ilegal no es solamente un desafío humanitario, es una cuestión de orden, de capacidad de absorción, de respeto a nuestras leyes y fronteras. Y al permitir la distribución de miles de inmigrantes españoles por toda la geografía española, bueno, por toda la geografía no, ahora iremos con eso, ustedes están lanzando un mensaje equivocado, que las leyes no tienen valor, que aquellos que vulneran nuestra soberanía son bienvenidos sin más, perjudicando a aquellos que sí vienen cumpliendo los trámites y con voluntad de integración y de contribución, y que una vez más los españoles somos los últimos en el escalafón de prioridades del Gobierno. No hay nada que perjudique más a la inmigración legal que la inmigración ilegal, ni nada más destructivo para la integración que las regularizaciones masivas express. Y es una irresponsabilidad el mensaje que ustedes lanzan al mundo, primero prometiendo un futuro esperanzador a esas personas que llegan ilegalmente cuando ni siquiera son capaces de garantizárselo a los españoles y segundo, a los españoles diciéndoles que esas personas vienen a arreglar la economía y a contribuir a las pensiones, cuando además de no ser verdad, constituye la principal coartada de las élites para nutrirse despiadadamente de mano de obra esclava. Así que, frente al discurso moralista del mundo sin fronteras de la izquierda, el sentido común, los menores tienen que estar con sus padres y cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato. Nosotros rechazamos total y absolutamente esta medida, que es otro paso más en ese efecto llamada, de la mano de las mafias que trafican con ellas y con las que colaboran de una forma u otra todos los que van a aplaudir esta medida. Así que contener la inmigración y trabajar para que estas personas puedan desarrollarse y vivir dignamente en sus países es infinitamente más humanitario que llamarles a que se jueguen la vida pagando mafias, traerles aquí prometiéndoles un futuro que no es cierto y condenándoles a la marginalidad y a la delincuencia. En lugar de frenar eso, lo incentivan en nombre de una solidaridad que es mentira. Su solidaridad se evapora en cuanto sus socios separatistas le dicen que a Cataluña ni un inmigrante ilegal.
y ustedes acceden. Y como en Madrid o en Andalucía no hay ningún partido liderado por un prófugo de la justicia que sostenga el Gobierno, pues que se aguanten los madrileños y los andaluces, que van a tener a 800 menas más en sus calles. Y usted tiene el cuajo de decir que no se perjudica ni se beneficia a ninguna comunidad autónoma. Aquí el único criterio que ha regido para el reparto de menas ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez por mantenerse en el poder. Es que es muy fácil ser solidario desde un despacho asegurado y con el dinero de los demás. Así todos somos solidarios. ¿Y quién es solidario con los españoles? ¿Qué parecen las consecuencias? Ustedes no van a sufrir las consecuencias de la inmigración ilegal porque viven en sus casas aseguradas y vienen escoltados a trabajar. Pero lo que no se puede hacer es imponer estas políticas irresponsables y que las consecuencias las padezcan otros mientras se está todo el día con el pueblo y la justicia social en la boca, porque eso es una hipocresía. Porque, claro, para ser progre, uno no necesita pagar las consecuencias de sus consignas. Ustedes defienden la ocupación, pero que no me ocupan mi casa. Ustedes defienden que el relato de una víctima prevalezca sobre la presunción de inocencia, menos cuando les denuncian a ustedes. Y ustedes defienden la inmigración ilegal, pero en mi barrio no. Son ustedes unos hipócritas. La explicación de que ustedes insistan en aprobar este decreto radica en la necesidad que ustedes tienen de crear una masa dependiente, configurando el mercado electoral y condenándoles a vivir en el asistencialismo a base de expoliar a las clases medias, que son los que pagan su hipocresía en forma de facturas y de inseguridad en sus calles. Todos los países del mundo tienen una política migratoria. Lo que es escandaloso es que España sea el único que se dedica a blanquear la inmigración ilegal. Otra falsa premisa es que son menores. Según la memoria de la Fiscalía del año 2018 y 2022, de las más de 36.000 pruebas que se realizaron, se concluyó que más de la mitad eran mayores de edad. Otros tantos no se pudieron concluir y otros sencillamente no se pudieron realizar porque huyeron de los centros, porque utilizan estos lugares como lugares de paso, valga la redundancia, para continuar con sus rutas por Europa. Es decir, que ustedes están abriendo consciente y deliberadamente las puertas a varones, en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores, y que además proceden de culturas antagónicas, porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos, que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y en absoluto la integración, sino la imposición en muchos casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Y no he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se sienta en el Consejo de Ministros denunciar esto. En el año 2024 hubo 81 detenidos por terrorismo de motivación yihadista. En menos de un mes se ha desarticulado una célula de Hezbollah en pleno corazón de Barcelona, otra en Salamanca, y se han detenido a otros 10 el pasado 7 de marzo por actos terroristas. Y en cuanto a la situación penitenciaria, únicamente el 13% de la población asume el 31,2% de las plazas en prisión. No hay que ser un erudito para concluir entonces que la tasa de delitos en extranjeros triplica la de los nacionales. Pero para este Gobierno la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. Y la realidad en los centros de menores es la que es. El pasado 18 de septiembre un grupo de menores atacaron con armas blancas a los trabajadores de un centro a los que reclamaban dinero por el fin del Ramadán. La semana pasada hubo 12 menas detenidos y 7 trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas de Fuenlabrada, un centro, por cierto, abierto por el Partido Popular. Y esto es lo que explica que ninguno de los que dicta estas políticas quiera tener un centro de menas debajo de su casa, empezando por el alcalde socialista de este municipio, porque son unos hipócritas. Lo que no se explica es que el Gobierno de España no se plante frente a Marruecos para exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales y exigirle el fin del chantaje lanzando a sus ciudadanos contra la valla. Hace unos días tuvo lugar en Marruecos el indulto masivo de 1.500 presos y ya van 12.000 en poco más de un año. Y con este Gobierno no tenemos ninguna garantía de que no acaben en nuestras calles. Otro de los mantras que utiliza la izquierda para justificar la inmigración ilegal es que en ella se encuentra la solución al problema de las pensiones y la economía. Si esto fuese así, Francia sería una de las principales potencias del mundo, pero la realidad
es otra. Incluso aquí ayer un diputado del Partido Socialista, en la comparecencia del ministro de Economía, dijo que hemos ayudado a los canarios contra la inmigración, que les hemos protegido contra la inmigración masiva en Canarias. Si tan buena es la inmigración ilegal, ¿de qué hay que protegernos exactamente? Exactamente de qué hay que protegernos. ¿Ustedes han visto alguna patronal oponerse a la inmigración ilegal? ¿Han visto alguna patronal? Cuando Merkel abrió las puertas de Alemania con el Welcome Refugees a 1 millón de sirios, la reacción de la patronal alemana fue proponer la eliminación del salario mínimo. ¿Qué creen que van a pensar los trabajadores que deban pagar esto con sus impuestos o reduciendo el acceso a los servicios públicos? La inmigración ilegal trae consigo competencia desleal porque aceptan salarios más bajos y condiciones más precarias. Fomento de la economía sumergida, perjudicando a todos los españoles que contribuyen a sus obligaciones fiscales, asfixiantes obligaciones fiscales. Y desajustes en la protección social de los españoles, porque estamos hablando de personas que son beneficiarios netos de un sistema al que no contribuyen en la misma medida. Y nosotros rechazamos esta medida porque la inmigración ilegal no trae consigo riqueza. A lo mejor le viene bien a alguna que otra patronal, pero no va a solucionar el problema de las pensiones. Y rechazamos esta medida, el reparto de la inmigración, no porque invada competencia de las regiones, no porque haya recursos insuficientes, que es el raquítico caballo de batalla del Partido Popular contra la política migratoria del Gobierno, porque no se trata del cómo, se trata del qué. Y si lo critican, señorías del Partido Popular, esperamos que desde las comunidades autónomas donde ustedes tengan competencias no den pábulo ni desarrollen de ningún modo la política migratoria del Partido Socialista. No se puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud que es la inmigración ilegal, y mucho menos con discursos hipócritas y lacrimógenos como el que usted ha pronunciado aquí. Se trata de defender nuestras fronteras, nuestras leyes, nuestra seguridad. Se trata de defender un modelo de sociedad que queremos que siga perteneciendo al mundo libre, que queremos que siga siendo próspero. Y, desde luego, esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún español. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario Sumar. Tiene la palabra en representación de este grupo el señor Vidal Matas. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. 12 minutos de barbaridades, falsedades, demagogia. Y lo ha dejado claro. 12 minutos de racismo. Y nos quedaremos con una frase que lo explica todo. El tema es el qué. El qué. Dígalo. El qué son niños. Repita conmigo. Niños. Y aquí hay muchos que llevan una pulsera. Así sirve para identificarles. La pulserita con la bandera, y creen que con eso le arreglan todo. Para ellos, los de la bandera, siempre nos han dicho que somos insolidarios. Pues miren, hoy los que tenemos una visión plurinacional, los rojos, los comunistas, los verdes, los separatistas y los nacionalistas, hoy resolvemos con este decreto un gran problema de nuestra sociedad, y lo resolvemos por el interés superior de los menores. Los menores ante todo. Muchas gracias. Nos hubiera gustado escuchar al señor ministro y saber qué es lo que tenía que decir ante lo que nosotros hemos expuesto aquí hoy, y que no es más que la realidad, aunque usted la desconozca, que se vive en muchos barrios y lugares de España. El pobre y monótono argumentario de quienes han
del que ha utilizado el turno a favor y también del ministro en su primera intervención, no solamente evidencia su falta de razón, sino también el poco nivel con el que siempre nos descalifican. Sepan ustedes que ni a ninguno de los diputados de Vox que se sientan aquí les pueden ofender. En todo caso, ofenderán a millones de españoles para los que ustedes también tienen la responsabilidad de gobernar y que, sin embargo, sufren las políticas y las consecuencias de sus medidas. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos tienen que contar nada, porque nosotros conocemos la realidad de la calle, nosotros pisamos la calle, ustedes no, porque no pueden, y ya se ha quedado demostrado en numerosas ocasiones. Nosotros hemos ido a esos centros de menas en Canarias y están hacinados, con denuncias de malos tratos de por medio, con falta de personal. Esa es la solidaridad que ustedes niegan, la solidaridad que ustedes presumen. He visto antes a la ministra de Infancia reírse cuando he mencionado que en Europa y en España existe un proceso de islamización. Aquí no está, pero a mí me hubiera gustado invitarla a que paseásemos juntas por algún barrio en Tarrasa. A ver si podemos ir solas o necesitamos de la compañía de un hombre para poder caminar seguras por aquellas calles. Ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que en España han pasado de 1,2 millones de inmigrantes en el año 98 a 9 millones en el año pasado, es decir, un aumento de un 650% en menos de 3 décadas. A ustedes les debe parecer poco. Dicen que nosotros criminalizamos a los extranjeros por la realidad que es la que refleja el INE, que es la que reflejan los órganos del Gobierno. En el año 2023 la tasa de menores y adultos extranjeros condenados fue más del doble que la de las que tuvieron los nacionales españoles. De hecho, el 50% de los condenados por homicidio, catalogado como de violencia de género, eran hombres nacidos fuera de España. Y yo quiero subrayar este último dato porque ustedes, que aprecian el machismo en cada rincón de nuestra existencia, menos cuando se da en sus partidos, son los responsables de fomentar la llegada de personas procedentes de culturas que desprecian a las mujeres por el mero hecho de serlo. Ustedes islamizan nuestras calles y las hacen más inseguras mientras dan la espalda a una realidad incontestable. Y dicen que España necesita inmigrantes porque requerimos mano de obra. En ningún caso esta circunstancia puede justificar la colaboración con las mafias que trafican con personas, ni puede justificar el blanqueamiento de la inmigración ilegal. Mucho menos cuando encabezamos la tasa de paro en la Unión Europea, de paro femenino y de paro juvenil. Pero es que además, en torno al 30% de los inmigrantes están en paro. Es que sus afirmaciones no se sostienen por ninguna parte. Y mientras tanto, enviamos al extranjero a más de 3 millones de españoles, de manera que pagamos formación y expulsión de nuestros jóvenes. Ese es el saldo de su Gobierno, expulsión de los cualificados e importación de los no cualificados. Pero el objetivo de todas estas políticas está muy claro: debilitar a la Unión Europea y a los países que forman parte de ella a través de la pérdida de soberanía y de riqueza y la disolución de la nación en beneficio de países terceros, especialmente de Marruecos, en colaboración con las mafias, para traer a miles de inmigrantes que dicen huir del Gobierno marroquí, a ese mismo Gobierno al que ustedes destinan partidas millonarias todos los años, mientras se lo quitan a los españoles. Porque ustedes creen que los españoles son sustituibles. Y porque, en contra de la solidaridad de la que alardean, tienen una visión sumamente despiadada. Porque donde hay personas, ustedes ven números, como si se tratase de una cuenta de resultado. Y por eso hablan erróneamente de la necesidad de una inmigración que pague nuestras pensiones. Una vez llegan los inmigrantes hasta aquí, tampoco gestionan las consecuencias. El año pasado España registró 170.000 solicitudes de asilo. El 90% de los solicitantes no cumplían con las condiciones y ustedes los mantienen en España. El año pasado llegaron 63.000 inmigrantes y ustedes solamente expulsaron a 3.000, es decir, al 4,7%. Y, por cierto, nosotros hemos preguntado, hablando de solidaridad, que es lo que ustedes repiten, hemos preguntado en la Comisión de Vivienda en reiteradas ocasiones ¿dónde viven estas personas? Y ninguno de los miembros de este Gobierno ha sabido responder. Así que es muy solidario eso de llamar a inmigrantes, traerlos aquí y luego ni siquiera saber dónde paran o dónde están. De manera que ustedes le están diciendo
a un licenciado en Medicina que se tiene que ir fuera porque van a homologar los títulos de Mauritania, al joven que no puede acceder a la vivienda, que hay que dársela antes al que viene de fuera, y al autónomo crujen que hay que sustentar a todas estas personas. Ustedes, y con esto finalizo, quedan en evidencia tratando de defender su indefendible argumentario sobre las bondades de la inmigración ilegal, no porque yo aquí esté descubriendo nada, sino porque da igual lo que ustedes digan, sus políticas están fracasando y están perdiendo, porque no se dan cuenta de que la realidad de muchos barrios y calles de España la están padeciendo muchísimos españoles en primera persona y no necesitan que ustedes vengan aquí a contar esas bondades. Por eso, precisamente, ustedes están perdiendo, porque la realidad entre esa realidad de la calle, la distancia entre esa realidad de la calle y su argumentario, su vago argumentario, es infinita.